Antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía, los campesinos ya estaban frente al fuego. No cocinaban por placer. Cocinaban para sobrevivir. Con maíz seco, huesos viejos y hierbas del monte, alimentaban a familias enteras con lo que hoy llamaríamos nada. Estas no son recetas inventadas. Son recetas que mantuvieron viva a generaciones enteras durante los tiempos más oscuros del campo latinoamericano. 25 fórmulas de supervivencia, olvidadas por la historia moderna, rescatadas hoy para que usted las conozca. Comenzamos con el número 25. Atole de maíz azul. El atole de maíz azul cierra esta lista porque fue, históricamente, el primer alimento que muchos campesinos consumían al comenzar el día, incluso antes de que hubiera suficiente luz para encender el fogón sin dificultad. El maíz azul, una variedad con mayor contenido de antocianinas que el maíz blanco o amarillo, se molía en masa fina, se disolvía en agua caliente y se cocinaba hasta espesar en una consistencia que hoy los nutricionistas describirían como un hidrogel alimentario natural. Las antocianinas del maíz azul tienen propiedades antioxidantes documentadas que reducen la inflamación en tejidos sometidos a trabajo físico intenso repetitivo, un beneficio que los campesinos no podían nombrar científicamente pero que sentían en sus cuerpos cada mañana. Los registros de comunidades indígenas del Valle del Mezquital del siglo XIX documentan el atole de maíz azul como el alimento de las madres durante el embarazo y la lactancia, y de los trabajadores durante los periodos de cosecha más exigentes del año. No era el desayuno de los ricos. Era el desayuno de los que sostenían todo lo demás. Número 24. Caldo de huesos con hierbas del monte. En los ranchos más pobres de México y Centroamérica, ningún hueso se desperdiciaba jamás. Cuando el ganado era sacrificado, los campesinos guardaban cada hueso, cada trozo de cartílago, cada fragmento que la familia adinerada desechaba sin pensarlo. Esos huesos se hervían durante horas enteras sobre fuego de leña, junto con hierbas silvestres recogidas al amanecer, epazote, hierba santa y ramas de laurel del monte. El resultado era un caldo denso, oscuro y profundamente nutritivo que alimentaba a familias de 8 o 10 personas con un solo puñado de ingredientes. Los médicos rurales de la época documentaron que las comunidades que consumían este caldo con regularidad presentaban menos enfermedades en invierno. No era magia. Era colágeno, minerales y sabiduría ancestral convertida en alimento. Este caldo no era la última opción. Era la primera. Número 23. Tortillas de ceniza. Esto no es un error histórico. Las tortillas de ceniza fueron una realidad documentada en comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero y partes de Guatemala durante los siglos XVIII y XIX. Cuando la cal escaseaba, los campesinos utilizaban ceniza de madera dura para nixtamalizar el maíz, un proceso químico que libera nutrientes esenciales que el cuerpo humano de otro modo no puede absorber. La ceniza actuaba como agente alcalino, transformando el maíz seco en masa funcional. Las tortillas resultantes tenían un sabor ligeramente ahumado, una textura más densa, y una durabilidad superior que las hacía ideales para el trabajo en el campo. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han confirmado que este método preservaba niveles significativos de niacina en el maíz, previniendo enfermedades por deficiencia nutricional en poblaciones enteras. Una tortilla hecha de ceniza era, literalmente, una tortilla que salvaba vidas. Número 22. Pinole de campaña. Los soldados rasos del ejército mexicano del siglo XIX no marchaban con raciones elaboradas. Marchaban con pinole. Esta preparación, una mezcla de maíz tostado molido con cacao, canela y a veces semillas de chía, era tan densa en calorías y tan ligera en peso que un guerrero podía cargar suficiente alimento para 3 días en una pequeña bolsa de tela. Los tarahumaras, conocidos hoy como los rarámuri, consumían pinole durante sus legendarias carreras de resistencia que podían extenderse por más de 100 kilómetros sin pausa. Cronistas españoles del período colonial describieron el pinole como el alimento que permitía a los hombres del campo trabajar desde antes del amanecer hasta después del anochecer sin desfallecer. No existía barra energética ni suplemento moderno que replicara lo que esta mezcla simple lograba con 3 ingredientes y un metate de piedra. Número 21. Pozol fermentado. En las selvas de Chiapas y Tabasco, el calor destruía los alimentos en horas.
Los mayas desarrollaron una solución que los científicos modernos aún estudian con admiración: el pozol fermentado. Maíz nixtamalizado molido, mezclado con agua y dejado fermentar durante 1 o 2 días en vasijas de barro, producía una bebida espesa con propiedades probióticas naturales que protegían el sistema digestivo en ambientes tropicales donde el agua contaminada era la causa principal de muerte. Exploradores españoles del siglo XVI documentaron que los trabajadores indígenas que consumían pozol durante las jornadas de campo sufrían significativamente menos enfermedades intestinales que los propios colonizadores europeos. El pozol fermentado no era simplemente alimento. Era medicina preventiva en forma líquida, desarrollada siglos antes de que la ciencia occidental comprendiera siquiera el concepto de las bacterias beneficiosas. Número 20. Tamales de frijol negro sin carne. La versión de tamal que conocemos hoy, rellena de carne y salsa elaborada, es un lujo relativamente moderno. Durante siglos, el tamal del campesino era una preparación austera y funcional: masa de maíz nixtamalizado, una cucharada de frijol negro cocido con ajo y sal, envuelta en hoja de milpa y cocida al vapor sobre agua hirviente. Esta combinación no era accidental. El maíz y el frijol juntos forman una proteína completa, aportando todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita para funcionar, algo que los campesinos de la época desconocían en términos científicos pero comprendían perfectamente en términos prácticos. Los registros parroquiales de comunidades rurales de Oaxaca del siglo XIX muestran que los tamales de frijol eran el alimento central en época de siembra, cuando el esfuerzo físico era máximo y los recursos eran mínimos. Número 19. Chicha de jora. Mucho antes de que existiera el concepto de rehidratación deportiva, los agricultores andinos de Perú, Bolivia y Ecuador consumían chicha de jora durante las jornadas de trabajo en los campos de altura. Esta bebida fermentada, elaborada a partir de maíz germinado y secado al sol, tenía un contenido alcohólico bajo pero una densidad calórica y mineral extraordinaria. El proceso de germinación del maíz activa enzimas que convierten el almidón en azúcares simples de digestión inmediata, proporcionando energía rápida sin sobrecargar el sistema digestivo. Los cronistas del Imperio Inca documentaron que la chicha de jora era distribuida por el Estado como parte del pago a los trabajadores de las obras públicas imperiales. No era celebración. Era combustible humano, administrado con la precisión de quien comprende que un trabajador sin energía es un campo sin cosecha. Número 18. Sopa de quelites silvestres. Los quelites son hierbas silvestres comestibles que crecen sin cultivo, sin riego y sin cuidado humano en los márgenes de los campos de maíz de México y Centroamérica. Durante siglos, estas plantas ignoradas por la agricultura comercial fueron el seguro alimentario de las familias más pobres del campo. Verdolaga, chivitos, quintonil y huauzontle se recolectaban antes del amanecer, servían con chile seco y ajo, y se convertían en una sopa de bajo costo y alto valor nutricional que hoy los nutricionistas modernos clasifican como superalimento. El botánico Alfonso Herrera documentó en 1921 que algunas comunidades rurales del Valle de México subsistían casi exclusivamente de quelites durante los meses previos a la cosecha, cuando las reservas de maíz estaban agotadas. Lo que parecía pobreza era, en realidad, una relación profunda y sofisticada con el ecosistema local. Número 17. Gorditas de maíz quebrado. Cuando el maíz estaba demasiado duro para molerlo en masa fina, los campesinos no lo desechaban. Lo quebraban. El maíz quebrado, procesado en el metate con presión suficiente para partirlo pero no para pulverizarlo, producía una harina gruesa con mayor contenido de fibra y una textura más resistente que la masa convencional. Esa harina se mezclaba con agua, sal y a veces manteca de cerdo en pequeñas cantidades, formando gorditas gruesas que se cocían directamente sobre el comal sin aceite. La textura densa las hacía extraordinariamente llenantes, y su contenido de fibra aseguraba que la sensación de saciedad se prolongara durante horas de trabajo físico intenso. En los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas, las gorditas de maíz quebrado eran descritas en documentos de Hacienda del siglo XIX como el desayuno estándar de los peones antes de las jornadas de siembra. Número 16. Tepache de cáscara de piña. Nada se tiraba. Esa era la filosofía fundamental de la cocina campesina de supervivencia. Cuando una familia lograba obtener una piña,
consumía la fruta y luego utilizaba la cáscara para producir tepache, una bebida fermentada de bajo contenido alcohólico elaborada con agua, cáscara de piña, piloncillo y canela, fermentada durante 2 o 3 días en una olla de barro. El resultado era una bebida ligeramente efervescente, naturalmente dulce, y con propiedades digestivas documentadas por herbolarios rurales del siglo XX. El tepache proporcionaba azúcares de fermentación, electrolitos naturales, y una experiencia de sabor que hacía el agua simple más apetecible en comunidades donde la deshidratación durante el trabajo en el campo era un riesgo constante. Una cáscara que hoy va directamente al basurero era, para el campesino del siglo pasado, el inicio de 3 días de bebida para toda la familia. Número 15. Mole de guaje. Antes de que el mole se convirtiera en la salsa ceremonial elaborada con decenas de ingredientes que conocemos en las celebraciones modernas, existía una versión mucho más antigua y austera, el mole de guaje. Las vainas del árbol de guaje, que crecen silvestremente en las zonas áridas de Oaxaca y Puebla, se tostaban en comal, se molían en metate con chile pasilla, ajo y sal, y se disolvían en agua para crear una salsa oscura de sabor profundo e intenso. El guaje es extraordinariamente rico en proteína vegetal, con niveles que superan los del frijol común según estudios etnobotánicos publicados por el Instituto Politécnico Nacional. Los registros de comunidades zapotecas del período colonial muestran que este mole se consumía sobre tortillas de maíz como la comida principal en periodos de escasez, cuando la proteína animal era completamente inaccesible para la mayoría de las familias rurales. Número 14. Chile atole de campo. El chile atole es una preparación que aparece en documentos novohispanos del siglo XVII como alimento de sustento para trabajadores agrícolas en zonas de clima templado de México central. Se preparaba disolviendo masa de maíz en agua caliente, agregando chile verde o chile seco molido, epazote fresco y sal, para crear una bebida espesa a medio camino entre la sopa y el atole. Su función era específica: proporcionar calorías, líquidos y calor corporal en una sola preparación que podía consumirse rápidamente durante el breve descanso de media mañana en el campo. No requería plato ni cubiertos. Se bebía directamente de una jícara o vasija de barro. El chile atole de campo era la barra energética del campesino mexicano, formulada con maíz, agua y chile en lugar de avena, proteína en polvo y envase de plástico. Número 13. Pan de yuca al comal. En las regiones tropicales de Colombia, Venezuela y Centroamérica, la yuca reemplazaba al maíz como base alimentaria en comunidades donde el suelo y el clima no permitían el cultivo de cereales. La yuca rallada, exprimida para extraer el líquido tóxico que contiene en estado crudo, se mezclaba con sal y se cocía directamente sobre el comal en discos delgados que funcionaban como el equivalente regional de la tortilla. Este pan, conocido regionalmente como casabe, tiene una historia documentada que se remonta más de 4000 años según registros arqueológicos del Caribe precolombino. El casabe es libre de gluten, de larga duración y de alto valor calórico, características que lo hicieron indispensable para comunidades que necesitaban alimento que resistiera días de trabajo en el campo sin refrigeración y sin deterioro visible. Número 12. Arroz con epazote y sal. Esta preparación parece demasiado simple para merecer un lugar en esta lista. Esa simplicidad es exactamente el punto. En periodos de crisis económica severa en el México rural del siglo XX, el arroz con epazote y sal fue el alimento que mantuvo con vida a comunidades enteras durante las hambrunas regionales que siguieron a la Revolución Mexicana. El arroz proporcionaba carbohidratos de sustento. La sal reponía electrolitos perdidos en el trabajo físico bajo el sol. Y el epazote, una hierba silvestre de sabor fuerte que crece sin cultivo en casi cualquier suelo mexicano, aportaba compuestos antiparasitarios que protegían el sistema digestivo en comunidades sin acceso a agua potable ni atención médica. 3 ingredientes. Ningún costo. Protección nutricional y medicinal simultánea. El campesino no necesitaba un libro de nutrición para entender lo que su cuerpo necesitaba para sobrevivir. Número 11. Memelas de frijol aplastado. Las memelas son óvalos de masa de maíz más gruesos y alargados que la tortilla convencional, y en su versión campesina de supervivencia se preparaban con una capa de frijol aplastado integrada directamente dentro de la masa antes de cocerse en el comal.
Esta técnica, documentada en comunidades de la Sierra Norte de Puebla y la Mixteca oaxaqueña, tenía un propósito estructural y nutricional simultáneo. El frijol aplastado actuaba como relleno sin necesidad de cocción separada, reduciendo el tiempo de preparación y el uso de combustible de leña, que en zonas deforestadas del siglo XIX era un recurso tan valioso como el propio alimento. La combinación resultante entregaba proteína completa, carbohidratos complejos y fibra en un solo alimento portátil que el trabajador podía llevar envuelto en hoja de maíz durante toda la jornada sin que se deteriorara. Número 10. Sopa de raíz de malva. La malva es una planta que crece como hierba silvestre en casi todo el territorio latinoamericano, y durante siglos fue considerada una planta de los pobres, consumida solo cuando no había otra opción disponible. Esa percepción era profundamente equivocada. Las raíces y hojas de la malva contienen mucílagos naturales que protegen y suavizan las mucosas del sistema digestivo, propiedades que herbolarios del período colonial documentaron extensamente en sus tratados de medicina rural. Hervida con ajo, sal y chile seco, la raíz de malva producía una sopa de textura levemente gelatinosa con propiedades calmantes documentadas para comunidades que padecían gastritis y úlceras derivadas de una alimentación irregular e insuficiente. Los campesinos que consumían esta sopa no sabían que estaban tratando inflamación gastrointestinal. Solo sabían que después de tomarla, el cuerpo dejaba de doler y podían seguir trabajando. Número 9. Tostadas de maíz cacahuacintle. El maíz cacahuacintle es una variedad de grano grande y blanco, cultivada en los valles altos de México desde la época prehispánica, y su nombre proviene del náhuatl. A diferencia de las variedades de maíz comunes, el cacahuacintle tiene un endospermo suave y harinoso que lo hace ideal para preparaciones que requieren una textura más ligera y digestible. Las tostadas campesinas de cacahuacintle se preparaban cociendo el maíz nixtamalizado, moliéndolo en masa fina, formando tortillas delgadas, y dejándolas secar completamente sobre el comal hasta conseguir una textura crujiente y duradera. El resultado era un alimento que resistía semanas sin deterioro, ideal para ser almacenado y consumido durante los viajes de trabajo o en periodos donde la preparación de alimentos frescos era imposible. Documentos de haciendas del Estado de México del siglo XIX registran la distribución de tostadas de cacahuacintle como parte del salario semanal de los trabajadores de campo. Número 8. Agua de chía con limón. Antes de que la chía apareciera en los menús de los cafés modernos como ingrediente de moda, los guerreros aztecas y los mensajeros del Imperio Mexica la consumían como fuente de energía de resistencia. Una sola cucharada de semillas de chía disuelta en agua con jugo de limón producía una bebida que los cronistas españoles del siglo XVI describieron como capaz de sostener a un hombre durante un día completo de marcha. La chía, al contacto con el agua, forma un gel natural que ralentiza la absorción de azúcares en el torrente sanguíneo, manteniendo los niveles de energía estables durante horas. El ácido del limón potenciaba la absorción de hierro de la semilla y actuaba como conservante natural en el agua, algo crítico en comunidades sin acceso a agua potable certificada. 3 ingredientes. Una vasija de barro. Energía sostenida por horas de trabajo bajo el sol. Número 7. Tamal de ceniza oaxaqueño. El tamal de ceniza oaxaqueño, conocido localmente como tamal de tequesquite, es una de las preparaciones más antiguas y menos documentadas de la gastronomía indígena de México. A diferencia del tamal convencional, la masa se prepara con maíz nixtamalizado en solución alcalina de ceniza de madera de encino, lo que le confiere un color grisáceo oscuro y una textura más densa que cualquier otro tipo de tamal. Este proceso químico eleva significativamente la disponibilidad de calcio en la masa, un dato confirmado por investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en estudios sobre nutrición indígena tradicional. Los tamales de ceniza se conservaban durante más tiempo que los convencionales y se preparaban en grandes cantidades durante la temporada de lluvias para ser consumidos en los días de trabajo más intenso del ciclo agrícola anual. Número 6. Caldo tlalpeño primitivo. El caldo tlalpeño que aparece en los restaurantes modernos, con pollo, chipotle, garbanzos y aguacate, es una versión elaborada y relativamente reciente de una preparación mucho más antigua y austera.
El caldo tlalpeño primitivo, documentado en recetarios manuscritos del siglo XVIII hallados en el convento de la Santísima Trinidad en Tlalpan, se elaboraba exclusivamente con huesos de res o de cerdo, chile chipotle seco, epazote, y lo que estuviera disponible en el huerto. No había pollo. No había garbanzo. No había aguacate. Había hueso, chile, hierba y agua. El resultado era un caldo de sabor ahumado e intenso que calentaba el cuerpo en las madrugadas frías de los valles de México y proporcionaba la energía necesaria para iniciar jornadas de trabajo que comenzaban antes de que el sol apareciera en el horizonte. La versión moderna es más elegante. La versión original era más honesta. Número 5. Enfrijoladas de rancho. Las enfrijoladas de rancho no son las enfrijoladas que usted conoce de los menús urbanos. En su versión original de supervivencia campesina, documentada en haciendas del Bajío mexicano durante el siglo XIX, consistían en tortillas de maíz pasadas por un caldillo de frijol negro licuado con chile seco y ajo, sin queso, sin crema, sin pollo, sin ningún ingrediente adicional. La salsa de frijol se preparaba con el líquido sobrante de la cocción del frijol del día anterior, lo que significaba que no se desperdiciaba ni una sola caloría del proceso de cocción. Las enfrijoladas resultantes eran densas, nutritivas, y se preparaban en minutos sobre el fogón antes del amanecer. Los registros de haciendas del estado de Guanajuato del período 1850 a 1900 muestran que las enfrijoladas de rancho eran el desayuno más frecuente entre los peones agrícolas durante los meses de mayor trabajo en el campo. Número 4. Sopa de haba seca. El haba seca fue durante siglos el seguro alimentario de las comunidades indígenas de las zonas de altura de México, Guatemala y los Andes. A diferencia del frijol, el haba tolera el frío extremo y crece en suelos pobres de alta montaña donde pocas otras leguminosas sobreviven. Cocida durante horas con agua, ajo, cilantro de monte y sal, la haba seca produce una sopa de textura densa y sabor terroso que proporciona niveles excepcionales de proteína vegetal, hierro y folato, nutrientes críticos para comunidades con acceso mínimo a proteína animal. Documentos de comunidades indígenas del Estado de México del siglo XVIII registran la distribución de habas secas como alimento de reserva en periodos de hambruna, almacenadas en ollas selladas con cal que preservaban su viabilidad durante años. No era el alimento preferido. Era el alimento que siempre estaba ahí cuando todo lo demás había desaparecido. Número 3. Gordas de piloncillo. Las gordas de piloncillo representan uno de los pocos momentos de dulzor en la cocina campesina de supervivencia, y eso las hace aún más significativas históricamente. Se preparaban con masa de maíz mezclada con piloncillo rallado, una forma no refinada de azúcar de caña que conserva melaza, minerales, y un sabor profundo que el azúcar blanca refinada no puede replicar. Estas gordas se cocían en comal sin grasa y se consumían como el único alimento en los desayunos de días de trabajo extremo, cuando preparar algo más elaborado era un lujo de tiempo que la jornada no permitía. El piloncillo aportaba energía inmediata de azúcares naturales mientras que la masa de maíz proporcionaba energía sostenida de carbohidratos complejos, una combinación que funcionaba como combustible de doble fase para el cuerpo humano en trabajo físico prolongado. Dulces por necesidad. Nutritivas por diseño. Número 2. Esquite de olla de barro. El esquite es una de las preparaciones más antiguas del mundo mesoamericano, anterior a la tortilla en algunos registros arqueológicos, y en su versión campesina original era radicalmente distinto al que se vende hoy en los puestos callejeros modernos. Los granos de maíz tierno se cocían directamente en olla de barro con agua, epazote, chile de árbol entero, y sal, sin mayonesa, sin queso, sin limón, sin los ingredientes modernos que hoy lo definen. La olla de barro no era una elección estética. Era tecnología de cocción. El barro distribuye el calor de manera uniforme, reduce el tiempo de cocción con menor cantidad de leña, y libera minerales al contenido durante el proceso. Los registros de mercados rurales del centro de México del siglo XIX describen el esquite de olla como el alimento más vendido antes del amanecer en los días de tianguis, consumido por los comerciantes y trabajadores que llegaban de madrugada desde comunidades distantes. Número 1. Champurrado de cacao silvestre. Llegamos al número 1.
Y tiene que ser el champurrado de cacao silvestre, no porque sea el más elaborado, sino porque es el que mejor resume todo lo que esta lista representa. Antes de que el chocolate fuera una industria global valuada en cientos de miles de millones de dólares, el cacao silvestre crecía en las selvas de Chiapas, Tabasco y Centroamérica, y los campesinos lo recolectaban directamente de los árboles sin costo alguno. Las semillas se tostaban en comal, se molían en metate, y se disolvían en agua caliente con masa de maíz y piloncillo para crear el champurrado, una bebida espesa y caliente consumida antes del amanecer en todo el México rural. El cacao silvestre sin procesar contiene teobromina, un estimulante natural más suave y duradero que la cafeína, que eleva la energía y la concentración sin el colapso posterior que produce el café. Era el despertador líquido del campesino. Era la preparación con la que comenzaba cada día de trabajo, cada ciclo de siembra, cada amanecer de supervivencia. Antes de que el sol apareciera, antes de que el gallo cantara, ya había champurrado en la olla. Y con ese calor en el cuerpo, el campesino mexicano estaba listo para alimentar al mundo. 25 recetas. 25 formas de sobrevivir cuando no había nada más. Estas preparaciones no están en los libros de cocina modernos porque nunca fueron consideradas dignas de ser escritas. Pero alimentaron generaciones enteras. Si este vídeo le enseñó algo que no sabía, suscríbase ahora. Activar la campanilla asegura que no pierda ningún vídeo de esta serie. El siguiente ya está en camino.